Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Un nuevo tema se ha puesto sobre la mesa aquí en el estado de Zacatecas, auditorio, sí, el tema de la movilidad, del transporte urbano, desde la tarifa, también desde cómo están las unidades y la poca movilidad que se tiene al menos en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. Hoy el debate principalmente se enfrasca en el tema del incremento a la tarifa del transporte público, pero principalmente en el tema ciudadano, porque de hecho las unidades están en pésimas condiciones y son insuficientes. De hecho, menos del 50% de las unidades están en circulación, lo que pone en evidencia pues la falta de pues algún mecanismo nuevo de transporte, porque el Platabús al parecer no tiene ni para cuándo. No se vaya que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Y justo que estamos hablando de la movilidad, sí, ya es oficial el incremento a la tarifa del transporte público. En la tarifa normal, en la regular, pues bueno, sube un peso quedando en 11 pesos, mientras que la preferencial sube 50 centavos, lo que incrementa el pasaje hasta los 8 pesos. Hoy le cuento los detalles. Por otro lado, y en temas de salud, se confirmaron ya 35 casos de sarampión en el estado de Zacatecas, pues también la lamentable muerte de 3 menores de edad por esta enfermedad. Todos los casos se focalizan en el municipio de Villa de Cos, entre jornaleros agrícolas que son originarios del estado de Durango. Por último, auditorio, hoy es el Día del Niño. Felicidades a todos ellos y esperemos que sigan disfrutando y con los festejos en cada una de las localidades donde llega este espacio informativo. Pero también es importante hablar de los riesgos y las amenazas que viven las infancias aquí en el estado de Zacatecas. Que más de 150 concesiones son irregulares totalmente. Uno nuevo, el más barato, cuesta ahorita 3,5 millones. La pregunta de esta noche, auditorio, ¿qué le parece la movilidad del transporte público urbano en el estado de Zacatecas? Y es que sí, faltan camiones, faltan rutas, falta pues hasta un mejor manejo de los choferes, un mejor trato y que las unidades se renueven. Porque hay algunas que están para llorar, sin asientos, y también la forma de conducir de pues los choferes a veces es bastante cuestionable. Van jugando carreritas en pleno Boulevard. Y es que también es importante señalar la falta de movilidad en Zacatecas, porque al parecer uno de los proyectos de movilidad más importantes para la entidad, sí, el Platabús, pues bueno, no tiene para cuándo. La reactivación de rutas y análisis de un incremento del costo del pasaje del transporte público en la zona Zacatecas-Guadalupe ocurre en un contexto de crisis operativa y financiera, donde autoridades estatales y concesionarios analizan tarifas, reorganización del sistema y coberturas del servicio, mientras que apenas el 55% de las unidades concesionadas se encuentran en circulación según datos oficiales. La Subsecretaría de Transporte confirmó que de 510 concesiones existentes, únicamente 290 camiones operan de manera regular, lo que limita la cobertura, especialmente en zonas periféricas del sur poniente de la capital y nuevos fraccionamientos en Guadalupe. De las 290 concesiones que están activas, te puedo decir que más de 150 concesiones son irregulares totalmente. Esas concesiones nunca se transfirieron, nunca se hizo el ordenamiento jurídico para ponerla a nombre del que la tenía y el posesionario. A la par, el sector transportista enfrenta un incremento sostenido en costos operativos. El gasto en diésel con consumos de hasta 120 litros diarios por unidad supera los 107,000 pesos mensuales, a lo que se suman costos de mantenimiento como afinaciones cercanas a 4,500 pesos, además de refacciones, llantas y reparaciones mayores. Este panorama se agrava con el envejecimiento de las unidades, donde más del 80% supera los 10 años de antigüedad, mientras que adquirir un camión nuevo implica inversiones superiores a los 3.5 millones de pesos. Uno nuevo, el más barato, cuesta ahorita 3,5 millones. Por eso les digo que, ¿de dónde? Los eléctricos valen 10 millones. Los híbridos valen 8 millones. Son eléctricos. Eso es a donde tenemos que caminar. Pero eso nomás se puede lograr con el concurso
del mismo gobierno. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refuerzan la problemática. En Zacatecas circulan más de 400,000 automóviles particulares frente a apenas alrededor de 1,000 unidades de transporte público en toda la entidad, lo que evidencia una creciente dependencia del vehículo privado. La definición sobre un posible ajuste tarifario se espera en próximos días, en medio de retos de equilibrar la viabilidad financiera del sistema sin afectar la economía de los usuarios. Para Mega Noticias, César Horta. Varios mensajes nos están llegando en estos momentos, auditorio, sí, precisamente quejas acerca del transporte público que se tiene en Zacatecas, las deficiencias y la falta, pues, de la movilidad, aunado que sí, el incremento, que en unos momentos más le voy a platicar, pero antes invitarle, por supuesto, a que siga interactuando con nosotros a través de nuestra línea de contacto, el WhatsApp, el 492-103-2360, y ahorita en un par de minutos le damos lectura a cada uno de ellos. Vámonos, de hecho, a darle seguimiento, auditorio, porque sí, ya se hizo oficial el incremento a la tarifa del transporte público en Zacatecas, que muchos habló que pudiera ser de hasta 3 pesos, pero bueno, ahí le va la información oficial. El secretario de Transporte Público, el subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, informó que tras un proceso de análisis, mesas de trabajo y revisión de la situación operativa del sistema de movilidad en Zacatecas, el gobierno de Zacatecas autorizó un incremento de 1 peso a la tarifa general del transporte público y de 50 centavos a la tarifa preferencial. Por ello le mencionamos que ya en general quedaría en 11 pesos y la preferencial en 8. El ajuste será oficial a partir de su publicación en el periódico oficial del Estado como decreto, el cual se tiene previsto para el próximo viernes 1 de mayo del año del curso, es decir, el día de mañana. Veremos, confirmaremos que esto sea realidad para el día de mañana. Como parte de los acuerdos alcanzados, el funcionario destacó que el servicio será gratuito para usuarios del Instituto de Inclusión del Estado en una medida que calificó como un acto de empatía por parte de los concesionarios. Sin embargo, hay que reconocer, falta de infraestructura. Reyes Romo reconoció que el incremento no resolverá de fondo la problemática del transporte público, específicamente cuando la demanda de concesionarios era de hasta 3 pesos. Añadió que durante las negociaciones se presentaron cifras reales sobre la complejidad operativa de algunas rutas, lo que influyó en la decisión final. El secretario subrayó que el acuerdo se logró sin amenazas ni presiones, sino mediante el diálogo y entendimiento entre las partes. Ante el incremento, el gobierno pues también exigió compromisos claros a los concesionarios para mejorar el servicio, principalmente en temas de seguridad para los usuarios, condiciones de las unidades y trato y actitud de los operadores. El funcionario indicó que estas medidas son temporales mientras se concreta el proyecto del sistema Platabús, el cual busca modernizar, pues bueno, la movilidad en Zacatecas. Reyes Romo reveló que más del 50% de las concesiones del transporte público presentan irregularidades, por lo que se abrirá un proceso para su legalización. Sin embargo, pues bueno, auditorio, ¿usted qué opina? ¿Está de acuerdo con este incremento? Realmente, pues le hemos platicado en días pasados que sí hubo un incremento al diésel, a los insumos, y claramente algunas unidades están pues en pésimas condiciones, ni siquiera están circulando, y esto pues pone también en evidencia la necesidad de que el Platabús ya se eche a andar. Aquí la pregunta también para el auditorio: ¿considera que el incremento de 1 peso es razonable? ¿Usted qué opina? Le leemos, los escuchamos y más adelante les damos lectura. Brincamos con la información en otro tema pues bastante importante aquí en el estado de Zacatecas, y es que el brote de sarampión en el estado mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, quienes confirmaron que durante 2026 se han registrado 35 casos positivos, con una proyección que podría alcanzar, imagínense, hasta los 80 contagios en las próximas semanas, principalmente en la región de Villa de Cos. De acuerdo con datos presentados por el área de epidemiología, el brote ha tenido un repunte importante en el mes de abril, concentrando la mayoría de los casos en esta zona, además de registrar 3 defunciones confirmadas asociadas a este brote que, pues en su mayoría, más bien en su totalidad, son menores de edad. Las autoridades informaron que se han intensificado las jornadas de vacunación, logrando la aplicación de miles de dosis, incluidas más de 5,600 en jornaleros agrícolas entre enero y abril. En contraste, la cobertura de vacunación en la población zacatecana se mantiene entre un 90 y 95%, considerado adecuada por los estándares de salud pública. No obstante, se aclaró que esta medición depende de la aplicación de vacunas en tiempo correcto, es decir, muchos menores están vacunados pero fuera del esquema ideal, lo que genera ventanas de riesgo para la transmisión. Entre los jornaleros agrícolas, las autoridades detectaron problemas de desnutrición crónica, lo que agravó pues esta enfermedad y llegó a los fallecimientos de estos menores. Aunque no se contemplan sanciones directas para el sector salud, se indicó que este tema deberá analizarse con las instancias laborales al tratarse de un problema que rebasa el ámbito sanitario. Las autoridades reiteraron
que el brote de sarampión pues dependerá de mantener o intensificar la vacunación tanto en comunidades locales como en la población migrante, con el objetivo de alcanzar una máxima inmunización. Por ello, auditorio, la recomendación es cheque su esquema, su carnet de vacunas para que tenga pues la certeza de que está vacunado. De no ser así, pues acuda a los centros de salud. Pero tenemos de nueva cuenta más contagios de sarampión, una alerta y lamentablemente 3 defunciones. Y al regresar, infancias vulnerables, más de 600 delitos contra menores se registraron en Zacatecas durante 2025. Y más adelante, productores agrícolas levantan parcialmente bloqueo tras acuerdos federales. Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptor a 10 dígitos. Es muy fácil. Con Mega Móvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. ¡Cámbiate ya! ¡Es Mega mejor! Estamos de regreso con mucha más información, pero antes conozcamos las 100 palabras. 100 palabras de Eduardo Manzanares. Con más de 2,000 menores asesinados en 2025 y más de 500 en lo que va de este año, se conmemora el Día del Niño en México. Esta fecha se ha convertido en un contraste incómodo entre el discurso festivo y una realidad que lastima. Mientras se reparten sonrisas, persiste una violencia que alcanza a quienes deberían estar más protegidos. La infancia ha dejado de ser sinónimo de cuidado para convertirse en un espacio de riesgo. Lo que está en juego no es solo la vida de menores, sino el sentido de una sociedad que no garantiza su seguridad. Normalizar estos hechos implica renunciar a una responsabilidad colectiva. Conmemorar sin cuestionar es insuficiente. Proteger a la infancia debe ser prioridad real. Si la violencia sigue marcando su destino, cada celebración no solo resulta vacía, sino profundamente contradictoria. Un país que festeja a sus niños mientras es incapaz de garantizarles lo más básico, su vida. Y precisamente de esa información vamos a hablar desde la sala de redacción. Bienvenida Silvia, excelente noche. Vámonos rápidamente con los mensajes. Saludos desde la redacción, feliz noche de jueves a todos y a todas. Bienvenidos, vámonos directo con sus mensajes. El primero de ellos dice: ¿y los transportistas a partir de cuándo aplican el 10% de mejora al servicio y a las unidades? Así como suben el precio, también que mejoren las rutas, porque hay unidades que los asientos son pésimos y no tienen ventanas. También díganle a los de la Ruta 14 que dejen de ser tan groseros con el usuario, porque son los que peor hacen su servicio. Hay que ponernos del lado de los transportistas. Tienen que pagar tenencia, licencias, permisos, impuestos, mordidas, de las que no se hablan, gasolina o diésel, servicios con el mecánico, mantenimiento, lavado del camión, sueldo y prestaciones del chofer, llantas, rines, etc. 11 pesos está muy bien. Hay que tomar en cuenta que sobre todo el anterior aumento al transporte público quedó normado en el periódico oficial de Zacatecas, en el que también desde la anterior alza al pasaje estaba contemplada la mejora del servicio y el que los choferes portaran su camisa blanca, su corbata azul y su pantalón de vestir, cosa que pues lamentablemente, por más que esté estipulado y sea legal, no se ve. Cambiamos totalmente de tema. Hoy, Día del Niño, no todo es felicidad para muchos, ya que la violencia y el abuso sexual todavía en pleno 2026 se da en este sector. Las infancias y adolescencias en Zacatecas continúan enfrentando un escenario de extrema vulnerabilidad. A pesar de los esfuerzos institucionales y legislativos, la protección de sus derechos fundamentales, salud y seguridad siguen pasando a segundo plano. Durante el año 2025 se registró un total de 686 delitos cometidos contra menores de edad en el estado. El delito más común fueron las lesiones, con 249 casos culposos y 205 dolosos. En cuanto a la violencia letal, se documentaron 59 víctimas de homicidio. La mayoría derivó de accidentes de tránsito con 41 registros, seguidos de homicidios dolosos con arma blanca y con arma de fuego. Adicionalmente, se contabilizaron 25 delitos de corrupción de menores y 14 casos de trata y 4 feminicidios infantiles. Donde falta realmente la figura del Estado de Derecho es en la aplicación de la ley. Desafortunadamente no se aplica la ley y por eso no podemos hablar de que
existan otras instituciones necesarias para proteger a los menores. En la región centro del estado se documentaron 5,000 casos de agresiones a menores, siendo el 85% producto de violencia familiar. Los victimarios son los propios padres. El padre es responsable del 65% de los ataques masculinos y la madre protagoniza el 69% de las agresiones femeninas. A los golpes se suma el maltrato invisible, donde la violencia económica y psicológica agobian a más del 40% de las víctimas en el occidente y noroeste de la entidad. Entonces también las niñas y los niños tienen que ser escuchados para saber si han encontrado una familia en donde se sienten plenos, donde se sienten queridos, integrados, y que esto pueda prosperar ya definitivamente cuando venga la sentencia de adopción. Cuando el Estado logra rescatar a un menor de este entorno hostil, el principal reto institucional es garantizarle un verdadero refugio para su sanación. En los últimos 3 años, las quejas por violaciones a derechos humanos en Zacatecas aumentaron un 33%. La autoridad ha tenido que intervenir en 4 frentes, reformando leyes contra el ciberacoso, capacitando a más de 12,000 personas contra violencia escolar, abordando la discriminación biológica y capacitando de urgencia a 1,179 policías municipales para contener crisis y rescatar a menores en riesgo intradomiciliario. Mientras las leyes no se apliquen con rigor y la sociedad no reconozca la violencia intrafamiliar y la negligencia como delitos graves, las infancias en Zacatecas seguirán atrapadas en un sistema que tolera el abuso y prioriza la impunidad sobre su protección y bienestar. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido. Excelente noche. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana para cerrar bien informados la semana. Nosotros tenemos más información, ya lo saben, las breves locales. Luego de semanas de presión y manifestaciones, integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas alcanzaron acuerdos preliminares con autoridades federales, lo que permitió retirar parcialmente el bloqueo que mantienen en la Avenida Universidad como medida de protesta. Zamarrón López señaló que pese a los avances, existe cautela entre los productores quienes llevan cerca de 2 años en gestiones relacionadas con el acceso y manejo del agua. El representante subrayó que el movimiento ha buscado en todo momento evitar afectaciones a la ciudadanía, por lo que la decisión de liberar parcialmente la vialidad responde a las expectativas del cumplimiento por parte de las autoridades. Sobre la posible salida de Julio Verdegué de la Secretaría de Agricultura, Zamarrón López advirtió que un cambio en la titularidad podría complicar las negociaciones a nivel nacional. El integrante de la Unión de Pozos Agrícolas reiteró que estarán pendientes del cumplimiento del calendario acordado y no descartan retomar acciones en caso de incumplimientos. A solo 3 semanas de dejar el cargo, la secretaria general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Jenny González Arenas, afirmó que el sindicato mantiene su postura de brindar acompañamiento y defensa a docentes señalados siempre y cuando se les respete los procedimientos legales y no se trate de casos de acoso sexual. En medio del proceso interno de renovación sindical, la dirigente subrayó que el organismo debe actuar con responsabilidad, garantizando toda la protección de los derechos laborales de los profesores como el equilibrio dentro de la comunidad universitaria. González Arenas explicó que el sindicato ofrece respaldo a los docentes cuando enfrentan señalamientos, particularmente en el tema administrativo o académicos, asegurando que cuentan con orientación y acompañamiento durante el proceso. Sin embargo, precisó en casos relacionados con acoso sexual, el Espaguas no interviene directamente en la defensa, sino que recomienda a los involucrados acudir a las instancias legales correspondientes. Por otro lado, el titular de la Secretaría de Economía, Jorge Miranda Castro, calificó como lamentable la presunta confirmación de un panel del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, relacionado con por el supuesto uso de grupos criminales por parte de la minera Camino Rojo, y subrayó que se trata de un señalamiento que debe de ser aclarado directamente por la empresa involucrada. En ese sentido, destacó que la administración estatal ha enfocado sus esfuerzos en el combate a la inseguridad, logrando avances en este tema. Sin embargo, pues bueno, este tipo de señalamientos de la inclusión de grupos delincuenciales en temas laborales, principalmente en el minero, siendo uno de los rubros más importantes en Zacatecas, pone las alertas principalmente, por supuesto, en el tema de seguridad y en los económicos. Oiga, auditorio, seguramente en estos días ha sentido que el clima, la temperatura ha estado bastante alta, hace bastante calor y en las noches ni se diga, ni se puede ni dormir. Pero vámonos directamente con Alejandro Orozco, quien tiene el pronóstico para lo que resta de la semana, los días de descanso, pues para ver si estará un poco más tranquilo el clima. Gracias Memo, como siempre un gusto saludarte
Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Lo que usted verá a lo largo de este viernes arranca este mes de mayo. Aquí con nosotros lo hace con el paso de algo de nubosidad que cubre buena parte de nuestro estado de Zacatecas. Yo le tengo el pronóstico preciso, le hablo de números. Le digo que en Río Grande la temperatura será de 33. En Miguel Auza y en Juan Aldama el termómetro va a estar marcando los 31 grados. Verá usted, aquí para nosotros los 28 grados con la presencia de algo de nubosidad y continuaremos en los próximos días con un ligero incremento en las temperaturas máximas, de tal modo que para el martes verá usted en el termómetro los 29 con cielo muy soleado. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, hoy vence el plazo para el acopio de frijol en 27 pesos por kilogramo. Siguen las irregularidades. Cada quien la suya. Con XView Plus tienes diversión para toda la familia. Donde más les guste. Contrata tu primera televisión adicional por solo 50 pesos al mes. Contrata al 33 96 91 234. Multiplica tu diversión con Mega. De regreso, ya último bloque informativo, auditorio, hablemos de temas de seguridad. Seguramente ha escuchado de estos decomisos, de esto que se le incauta a los grupos criminales y pocas veces sabemos dónde queda. La opacidad está presente o simplemente terminan en subastas muy irregulares. A lo largo de 2 décadas, el Estado mexicano ha decomisado, asegurado y recuperado miles de bienes entre terrenos, casas, autos, joyas, armas y más. Y muchas de ellas terminan en subastas poco transparentes, a precios por debajo de la realidad e inclusive regresan a manos de sus dueños originales. Este instituto para devolver al pueblo lo robado adolece de muchas cosas, pero sobre todo de falta de transparencia. No sabemos cómo se administran y cómo se manejan los recursos que se supone que recuperamos por los decomisos o por los casos de corrupción. Encima, el llamado Instituto para devolver al pueblo lo robado termina no devolviendo nada porque lo que obtiene por la venta de estos activos es prácticamente lo mismo que nos cuesta mantenerlo. El peor de los casos es cuando los mismos criminales hacen uso de la fuerza para recuperar lo que la autoridad les quitó. Hay veces que cuando se enajena el bien, se le entrega a una casa, por ejemplo, un particular, el crimen organizado llega a la casa del particular y le dice, pues bueno, qué bueno que tú lo compraste en el INDEP, nada más que es mío y por la ley de la fuerza te lo voy a quitar, y el propio INDEP no tiene manera, ¿no?, de actuar jurídicamente. Cada semana vemos las imágenes, ranchos de lujo confiscados, bodegas repletas de vehículos modificados y millones de dólares incautados en operativos. Pero, ¿qué pasa con todo ese botín? ¿De cuánto dinero estamos hablando exactamente? Según los registros oficiales, las cantidades netas de dinero líquido asegurado en flagrancia entre 2006 y 2026 son importantes. Hablamos de 12,000 millones de pesos actuales, equivalente al presupuesto anual de las becas escolares Rita Cetina o 5 veces el presupuesto 2026 del Hospital Juárez de México. Son 1,249.5 millones de pesos mexicanos, 416.8 millones de dólares estadounidenses y 421.600 euros. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. Recuerde que todas las investigaciones las puede encontrar en nuestra plataforma www.meganoticias.mx. Precisamente este y todos los seriales los tenemos ya disponibles. Vayámonos con más información, precisamente en seguimiento a las denuncias en centros de rehabilitación, precisamente el de Agua Viva. Le comparto rápidamente que integrantes de la colectiva Dignidad No Castigo acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para responder a una denuncia interpuesta en su contra por la directora del Centro de Rehabilitación Agua Viva tras
tras una manifestación precisamente realizada días atrás a las afueras de este inmueble. Las voceras del colectivo, Laura Saldaña y Janet Ortiz, señalaron que su presencia en la Fiscalía obedece a la notificación de una denuncia por presuntas amenazas, acusación que rechazaron de manera categórica. Ellas mencionan: no estamos aquí porque queramos, sino porque queremos estar. Expresaron al sostener que su protesta se realizó de forma pacífica y dentro del marco legal, con el objetivo de visibilizar presuntos abusos al interior del centro. Las denunciantes manifestaron su inconformidad al considerar que en lugar de investigar las condiciones dentro del centro de rehabilitación, se está actuando en su contra por ejercer su derecho a la libre expresión. Asimismo, denunciaron que en la querella se incluyen argumentos que califican como discriminatorios al hacer referencia a la apariencia física para justificar un supuesto temor. El colectivo aseguró contar con más de 20 testimonios documentados y un universo de alrededor de 80 mujeres que relatan presuntas prácticas irregulares en Agua Viva durante los últimos 10 años. Las voceras señalaron que pese a que las autoridades de salud han indicado que el centro no cuenta con registro oficial, este continúa en funcionamiento. Incluso denunciaron posibles irregularidades en inspecciones recientes al señalar que el lugar habría sido preparado antes de su revisión oficial. Y ya, auditorio, para ir cerrando con este tema, de manera técnica, y es que en medio de tensiones, protestas y señalamientos de irregularidades, el productor de frijol, Fernando Galván Martínez, aseguró que este día concluye el programa de acopio con un precio de garantía de 27 pesos por kilogramo en el frijol, un esquema que, aunque dijo tuvo beneficios para algunos, también evidenció fallas en su operación. Galván Martínez explicó que este cierre marca el fin de un martirio para cientos de productores que buscaban colocar su cosecha bajo este esquema. Detalló que hasta el momento centros de acopio como Río de Medina continuaron recibiendo documentación para asegurar el pago de 27 pesos, advirtiendo que quienes no lograran registrar su producto antes de medianoche recibirán únicamente 16 pesos por kilogramo. El productor indicó que se alcanzaron cifras cercanas a las 107,000 toneladas acopiadas a nivel nacional, lo que representa alrededor del 40% de la producción del país. En Zacatecas, dijo, se concentró cerca del 30%. Sin embargo, denunció que es importante que este volumen no correspondió exclusivamente a productores, sino también a intermediarios y actores con influencia. Galván Martínez destacó que como líder logró gestionar los ingresos y decenas de productores en distintos centros de acopio, aunque reconoció que un pequeño porcentaje también quedó fuera. Vámonos rápidamente con Luis Chávez y las chingaderas. ¿Qué tal, amigos de Mega Noticias? Gracias por atender este espacio. Hoy me voy a referir a dos hechos que se registraron en el Congreso del Estado. Uno, la comparecencia del fiscal general de justicia, y la otra, el nombramiento de una mujer como auditora superior del Estado. En ambos casos no hubo críticas a pesar de las historias que hay en ambas partes. La primera, la Fiscalía no ha atendido bien el asunto de los robos a domicilios particulares, desvalijamiento de autos, asaltos en las calles, asaltos a comercios, extorsiones. Nadie dijo nada. También de un prófugo de la justicia, Julio César N., y otros casos que están pendientes, nadie habló de ellos. Cuando la oposición quiere, se sube a tribuna y mete unos trancazos, pero fuertes. Ahora no, estuvieron muy quietos. Y en la otra historia, la de la Auditoría Superior del Estado, tampoco dijeron nada. Se mostraron muy pasivos, muy calmados, y eso es lo criticable. ¿Qué es la oposición? Un diputado que nada más va a levantar el dedo y cobra una extraordinaria cantidad, ¿así se ganan la vida? No, ellos están para aportar, para legislar, para modificar la vida de los zacatecanos. No nos sirven de nada levantando el dedo, siendo sumisos. No sirve un diputado así. Así se comportaron. ¿Por qué no se subieron a la tribuna a hacer señalamientos contundentes como lo han hecho en otras ocasiones en temas muy especiales? No, ahora la votación fue muy en calma, todos alzando la mano, todos contentos, no pasa nada en la Fiscalía. El nombramiento de la Auditora Superior del Estado, a pesar de la historia que tiene detrás, la historia que carga en sus espaldas y que muchos sabemos,
Nadie dijo nada. Tiene conflicto de interés porque fue de administradora del gobierno del estado. Primero gastó el dinero y ahora se va a fiscalizar. ¿Cómo está eso? ¿Negociaron las cuentas públicas de los municipios? ¿O qué hicieron? ¿Por qué se comportaron tan pasivos? ¿Los compraron? Pues no lo vamos a saber, pero todo hace suponer que sí. Ahí le vamos a dejar. Muchas gracias por atendernos y buenas noches. Así es, amigo, todo apunta que así es. Vámonos rápidamente con sus mensajes antes de irnos. El servicio de transporte en Zacatecas es el peor que hay en todo México. Aparte es carísimo. Aquí es donde resulta más caro transportarse a muy poca distancia. Y qué decir también de las unidades en cómo se encuentran. Si bien este incremento es para mejorar y cubrir algunos gastos, pues bueno, esperemos que como usuarios también haya cambios importantes, al menos en la forma en cómo conducen pues estos choferes y que lamentablemente muchas veces van en friega en el Boulevard Metropolitano. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse, nos vemos el día de mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.